nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno y Carolina Villano, a través de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a Intertulia, espacio abierto para el conocimiento y la reflexión. En esta ocasión recibimos con gran gusto al doctor Enrique Grajeda Núñez, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro de esa casa de estudios. Es miembro activo del Consejo Americano de Ortodoncia, ha recibido diversos premios por su labor de investigación por parte de instituciones internacionales. Es un profesional de la salud y apasionado por la historia de la ciencia. Es un honor contar con su presencia y hacer con él un recorrido por la historia, los hábitos y los inventos que cambiaron la salud de la humanidad. El doctor Grajeda nos invita a conocer lo que la ciencia nos ha aportado con sus enormes beneficios a la salud, la higiene y la cultura del bienestar. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenido querido doctor Enrique Grajeda, que disfruten esta conversación. Hola, muy buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien en casa debido a esta pandemia. Quiero primeramente agradecer las amables palabras por parte de la directora de Cultura del Partido Revolucionario Institucional, así como también por haberme permitido participar en esta tertulia y platicar acerca de inventos y hábitos básicos que cambiaron la salud de la humanidad a través de la historia. Y vamos a platicar primeramente de lo que viene siendo el lavado de manos. Para nosotros es muy común, es una cuestión de todos los días estarnos lavando las manos. Nos enseñan desde niños que es muy importante hacerlo con la finalidad de prevenir una gran cantidad de enfermedades. Pero ¿quién fue la primera persona que se dio cuenta que esto podía controlar de forma importante algún tipo de enfermedad? ¿Quién, en qué momento se estableció? ¿Cómo fue que se descubrió? Por lo que vamos a platicar acerca de esta bonita historia que sucedió prácticamente a mediados del siglo XIX. Bueno, el doctor Ignaz Semmelweis era un médico húngaro, el cual tuvo la gran oportunidad de estudiar en el Hospital de Viena. El Hospital de Viena en ese entonces era quizás uno de los hospitales más famosos que existían en toda Europa. El doctor Ignaz Semmelweis siempre estuvo interesado en la ginecología y bien así fue que se dedicó durante muchos años a esta especialidad. Sin embargo, desde muy empezada su preparación como médico, teniendo tan solo 22 años, una de las principales cosas que lo movía y que se empezó a dar cuenta que causaba era la enfermedad de la fiebre puerperal. Realmente consternado después de ver que una gran cantidad de mujeres al momento de dar a luz fallecían por este padecimiento, empezó a tomar registro de la mortandad que tenía esta enfermedad. Y al momento de empezar a llevar esta casuística de todos los fallecimientos que se tenían dentro del hospital, una de las primeras cosas que se dio cuenta fue que dentro de los dos edificios de ginecobstetricia que existían, el primero dedicado prácticamente a pacientes complicadas, donde eran atendidos básicamente por médicos ginecólogos, se daba cuenta que existía una mortalidad muy alta, es decir, podían llegar a fallecer casi o más de 15,000 mujeres en todo Austria debido a la forma en la que trataban a los pacientes. Y en el otro edificio, en el edificio donde lo atendían los parteras a estas mujeres, el índice de mortandad era muchísimo menor. Platicando con sus asesores, con sus profesores y con los directores de las universidades, así como también de los hospitales, ellos asumían que parte de estas muertes eran ocasionadas debido a los procedimientos complejos que se hacían en estas mujeres por parte de los médicos, pero que además existía un componente muy importante que era el estrés. Generalmente, cuando fallecía una mujer dentro del hospital, se le llamaba un sacerdote y este sacerdote tocaba una campana, la cual podía
incrementar el estrés sobre las mujeres que escuchaban y que esto pues podía ocasionar también la muerte. Y durante muchos años esto fue lo que se creyó. Sin embargo, el doctor Semmelweis nunca se dio por vencido y continuó investigando al respecto. Una de las primeras observaciones que se dio cuenta fue que los estudiantes de medicina, así como los profesores, antes de atender un parto o de ir a la sala de quirófano, ellos practicaban de la única forma que se podía realizar en esos días. Era a través de practicar en cadáveres. Se realizaban prácticas de técnicas quirúrgicas en los cadáveres, ningún tipo de asepsia o antisepsia. Es decir, como podemos ver en esta gran pintura de Thomas Eakins en el año de 1875 en los Estados Unidos, podríamos observar que pues prácticamente las ropas y los uniformes que utilizaban eran exactamente los mismos que utilizaban para ir a hacer el resto de sus actividades. Entonces, una de las cosas que se dio cuenta él era que si se empezaba un lavado de manos importante y profuso, después de haber tenido la práctica en cadáver con la práctica quirúrgica, pues se disminuía de forma considerable esta mortalidad. Entonces empezó a tomar registro de todos los hospitales alrededor de Viena para empezarlos a reportar y logra disminuir en el hospital de Viena de forma importante la mortalidad que existía de las mujeres a consecuencia de la fiebre puerperal. Sin embargo, nunca encontró el motivo o la causa que era lo que generaba. O sea, él sabía que existía una relación de causa-efecto entre lo que era el lavado de manos y la disminución de la mortalidad por fiebre puerperal. Sin embargo, nunca pudo identificar el motivo o la razón que era lo que causaba que al momento de lavarse las manos se disminuía esta mortalidad. Al momento de intentar presentarlo y platicarlo con sus colegas y en los congresos o en los diferentes foros y revistas científicas, al no poder hacerlo, pues sufrió tanto de racismo, por una parte, al ser húngaro, y por el otro lado también, pues sufrió pues de una gran cantidad de desacreditación en su necesidad de seguir disminuyendo el índice de fiebre puerperal, pues desafortunadamente causó muchos problemas entre los directivos de los hospitales y tristemente lo dieron de baja. Él nunca se dio por vencido después de que lo suspendieron de su práctica médica en el hospital de Viena. Regresó a su país, a Hungría, y ahí consiguió establecer también de alguna forma sus protocolos de lavados de manos. Sin embargo, bueno, pues esto a través del correo de ese entonces, pues tristemente también se conoció de la razón o los motivos reales por los cuales se le dio de baja en el hospital de Viena, y fue así entonces como, pues tristemente también se le suspendió de su licencia en el hospital de Hungría, y que además en su locura por haber sido suspendido, pues uno de sus compañeros, tristemente a forma de engaños, lo metieron a un manicomio. En la historia del manicomio, él fallece debido a que, pues al momento de tratar de escapar, pues sufre heridas y lesiones, y pues 2 o 3 semanas después de ese incidente fallece. Tristemente, nunca encuentra el motivo o la razón o el agente causal que ocasionaba esta fiebre puerperal y el motivo por el cual el lavado de manos disminuía significativamente esta enfermedad. Y fue hasta que, pues, Louis Pasteur descubre esta teoría germinal, donde establece que existen gérmenes y bacterias de tamaño microscópico que son las que ocasionan las enfermedades. En este caso, pues era un Streptococcus, una bacteria que se encuentra frecuentemente en todos los, en una gran cantidad de lugares, que es la que ocasiona pues esta fiebre puerperal. Y al momento de que los doctores no se lavaban las manos y manipular a las mujeres para poder permitir que nacieran los bebés de las mujeres, pues era lo que ocasionaba este contagio. Y como les decía bien, bueno, pues esto, después de que Semmelweis establece esta relación, pues fue cuando Louis Pasteur
establece muy bien esta teoría germinal de enfermedades infecciosas y que posteriormente este médico Lister en el Reino Unido propone la limpieza y la desinfección de todo el material y de lavado de manos con la finalidad de prevenir un tipo de enfermedad dentro de los hospitales, así como también las áreas que era importante mantener algún tipo de asepsia o antisepsia. Y si vemos, por ejemplo, en estas dos muy bonitas pinturas de Thomas Eakins, con la diferencia de prácticamente pues, 12, 13 años, podremos darnos cuenta la forma en la que cambió la práctica de la medicina con la finalidad de disminuir estas infecciones. Podemos ver del lado izquierdo la pintura que ya les había mostrado anteriormente, en 1875, donde podemos ver a los doctores sin ningún tipo de medida de asepsia o antisepsia, sin batas o sin ningún tipo de uniforme para poder tener control de estas enfermedades. Y por el otro lado, ya en el año de 1889, donde podemos ver que los médicos ya empezaban a utilizar batas y empezaban a utilizar paños y jabones con la finalidad de poder conseguir ese lavado de manos y prevenir el contagio de muchas enfermedades que se podían transmitir mediante la manipulación de, pues, de estos cuerpos en los anfiteatros para la práctica de la medicina. Vamos a hablar ahora del cubrebocas. El cubrebocas que hoy en día pues es muy común y que ha sido quizás una de las herramientas más valiosas que tenemos como para prevenir un contagio por COVID-19, pero quiero decirles que el cubrebocas no es nuevo, esto se ha ido utilizando ya durante pues, más de 100 años. Y bueno, por ejemplo, podemos ver aquí la fotografía en Estados Unidos de una peluquería, un estilista, donde pues, lo que hace es, vemos a la persona que está cortando el cabello durante la gripe, durante la epidemia de gripe española, donde fallecieron una gran cantidad de personas. El objetivo de este cubrebocas era prevenir el contagio de la enfermedad. Pero ¿cuál es la historia detrás de todo esto? Bueno, pues la primera persona, el primer doctor que estableció que existía una posibilidad de contagio a través de estos aerosoles o estas pequeñas partículas que puede emitir una persona al momento de hablar o de toser, fue este doctor alemán Karl Fluge en 1890, que establece un vínculo importante entre estas partículas de saliva que se emiten por parte de la boca, donde pudieran estar contenidas, pues ya pudieran ser virus, bacterias que podrían contagiar esta enfermedad. Sin embargo, estamos hablando que pues prácticamente en el mundo occidental, pues los cubrebocas no se utilizaban como un medio para prevenir las enfermedades. Siempre estuvo cuestionándose el uso del mismo, como lo estamos escuchando prácticamente en pleno año 2020. Principalmente estos cubrebocas se utilizaron, o estas máscaras se utilizaban durante la Primera Guerra Mundial, pero con fines de evitar pues, alguna intoxicación por los gases que pudieran utilizarse durante la guerra y prevenir pues, la muerte. ¿Qué fue lo que pasó en países asiáticos? Bueno, la historia del cubrebocas se remonta prácticamente a 110 años y esto sucedió en Malasia a raíz de una epidemia, de la epidemia de peste negra que sucedió en Manchuria, donde fallecieron prácticamente 60,000 personas en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y la historia data a que este doctor, un doctor chino, cuyo nombre era Wu Lien Te, un médico recién graduado, joven, que se dio cuenta que esta enfermedad, esta peste negra, se podía transmitir también a través de pequeñas partículas que emanaban los enfermos. Lo primero que hizo entonces fue que colocó gasas y algodones en las narices de los enfermeros con la finalidad de que estos no se enfermaran y pudieran seguir atendiendo a todos los enfermos. Sin embargo, la historia dicta que, pues en su momento, cuando este doctor chino, Wu Lien-te, lo comentó en el comité científico que se estaba encargando de las políticas de sanidad en ese entonces para evitar el contagio de esta enfermedad, lo comentó con un famoso médico francés cuyo nombre era Gerard Mesny, y que lo que hizo, en lugar de poner atención y
revisar la casuística y la cantidad de casos y el índice de mortalidad que se había disminuido de forma considerable con el uso del cubrebocas, se burló enfrente de él en toda la sesión, en todo el Congreso, lo humilló y a manera de demostración para mostrarle a toda la comunidad china y al doctor chino que se encontraba equivocado y que lo que estaba una locura, pues él decidió entrar a atender a estos pacientes sin el uso de los cubrebocas. 2 semanas después, el doctor Gerard Mesny fallece y a partir de entonces se empieza a utilizar al cubrebocas como una medida vital para el control de enfermedades de transmisión por vías respiratorias. Estamos hablando que esto data de casi 110 años y sin embargo, en pleno año 2020, seguimos escuchando historias de gente que piensa que el uso del cubrebocas no es necesario. Desde entonces, a partir de su muerte, bueno, pues a él se le considera como el padre del cubrebocas, tiene una gran cantidad de homenajes en su país. Y si nosotros vemos la forma en la que se ha comportado la pandemia en Malasia, en Singapur y en una gran cantidad de países asiáticos, una de las razones principales por las cuales se ha prevenido de alguna forma la diseminación de COVID-19 es porque ellos implementaron desde el día 1 el uso del cubrebocas. Tan es así que desde entonces, por ejemplo, en 1929, por una enfermedad que se llama meningitis, se estableció como el único método para poder prevenir el contagio de la enfermedad. Recordemos que en esa época no existían antibióticos, no existían fármacos que lo pudieran controlar y que, bueno, la única forma de poder hacerlo era mediante el uso del cubrebocas. Y fue tal su éxito, inclusive en países asiáticos como China, Japón, Corea, tiene una cultura muy importante del cubrebocas. Llega a ser tal su parte fundamental de los utensilios de la comunidad asiática, que, bueno, pues es muy común encontrar todo tipo de cubrebocas desde antes de la pandemia como una herramienta no nada más de prevención de enfermedades, sino también como cierto estatus de moda entre la población en general. El siguiente invento o medida importante de salud que se tomó en la humanidad fue el acceso al agua potable. Es muy bien sabido y se ha reportado por la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas que pues prácticamente casi 500,000 de personas mueren al año por consumir agua contaminada. Y se estima que aproximadamente 2,000 millones de personas en el mundo beben agua contaminada con heces fecales. Y uno pensaría quizás que esto ya es del siglo pasado o del siglo XIX. Sin embargo, pues podemos darnos cuenta que pues, en años recientes, como por ejemplo a principios de los 90, existió una epidemia muy importante de cólera en Perú, la cual ocasionó una gran cantidad de muertes, como también otras enfermedades que pueden ser transmitidas a través de este medio, como pudiera ser la tifoidea, la cólera o la disentería. Bueno, es muy conocido y sabemos todos nosotros la forma en la que transportaban el agua desde hace muchísimos años atrás, como ha reportado y como podemos ver las obras de ingeniería y de arquitectura muy importantes de los romanos y de los griegos. Y a pesar de que se tenía la habilidad de transportar este preciado líquido en diferentes ciudades, lo que siempre fue muy difícil fue el asegurarse que este agua fuera potable para el consumo humano y de que de esta forma pudiéramos prevenir este contagio con muchas otras enfermedades. Muy conocida, por ejemplo, en 1830, la epidemia de cólera que azotó Veracruz. Esta reportan los expertos que se ocasionó muy probablemente en Cuba y que posteriormente a través de los navíos llegó a Tampico y esta de Tampico se transportó y llegó a Veracruz, ya sea en barco o de forma terrestre. Sin embargo, independientemente de la forma en la que haya llegado y se haya establecido esta epidemia dentro de Veracruz, lo que ocasionó pues fue una gran cantidad de muertes. Tan fue así que en su momento, cuando los navíos o los barcos llegaban de Europa
para poder establecerse en el puerto de Veracruz y acceder a la Nueva España, pues la recomendación principal era tratar de quedarse el menor tiempo posible en este puerto, pues no se conocía realmente la forma de contagio de esta enfermedad. Y bueno, quizás una de las formas más eficaces y más económicas para poder potabilizar el agua es mediante la cloración del agua. Y uno pensaría quizás que este método es relativamente nuevo, pero si vemos el año en el que se publicó la patente de cómo hacerlo, pues estamos hablando del año de 1901, es decir, casi 120 años de que se publicó la forma en la que se tenía que agregar cloro al agua en cierta cantidad de partes por millón con la finalidad de eliminar estas bacterias y poder prevenir algún tipo de enfermedad, entre ellos principalmente pues las que son de forma a través pues del beber agua contaminada. Entonces, bueno, pues esto se lo debemos a esta persona, a este ingeniero, Alexander Richard Houston, en Nueva York, y fue pues de los primeros que estableció un método en las ciudades con la finalidad de clorar el agua y de prevenir el contagio de una gran cantidad de enfermedades. Y desde ese entonces, bueno, se establece a la cloración del agua como una de las medidas más eficaces para prevenir. Y si nosotros, por ejemplo, analizamos estas tablas que encontramos, bueno, pues nos podríamos dar cuenta que a pesar de que ya pasaron más de 120 años, pues como les dije yo, pues pudiera ser también muy reciente. Esta es una tabla, por ejemplo, como la importancia de la cloración que tiene el agua en nuestro país. Estamos hablando del número de casos de cólera que se tenían pues prácticamente a finales del siglo pasado, pues eran considerables. Y al momento que se establecen estos programas de cloración, bueno, pues la mortandad disminuye de forma considerable, así como también la incidencia de esta enfermedad al momento de realizarla. Entonces, las políticas públicas son elementales y muy importantes para el control de una gran cantidad de, de enfermedades. Ahora, vamos a hablar también acerca de higiene personal. Para nosotros es muy común, muy del día a día y lo damos muchas veces por hecho, el tener un baño en casa y que, bueno, pues en la gran mayoría de la población prácticamente, pues sabemos que el baño pues debe de ser algo pues relativamente de rutina y de hacerlo pues de forma diaria, quizás a lo mejor en las poblaciones donde el acceso al agua es un poco más difícil, por lo menos sabemos que hay que lavarnos las manos o lavarnos el cuerpo con algún tipo pues de recipiente con la finalidad de eliminar estos organismos. Sin embargo, esto no fue siempre así. Y así como pues en la antigua Mesopotamia o en la antigua Roma, donde se establecían estos baños, realmente era con fines lúdicos y no con fines pues, de controlar algún tipo de infección. Y es por esto que, por ejemplo, en la Edad Media, pues la costumbre de tomar el baño no era muy bien vista, primero que nada porque se pensaba en ese entonces que el agua caliente podría abrir el poro de la piel y eso era causante por la cual podía entrar algún tipo de enfermedad a través de la piel de ese poro que abría, o bien pues se utilizaban estos baños pues a manera de recreativa, donde pues se hacían de forma masiva y se juntaban conjuntamente con comidas, música y fiesta y diversión, por lo cual pues en muchas ocasiones pues la Iglesia Católica pues los prohibía con la finalidad de evitar este tipo de baños. De igual forma, también, pues la limpieza y el lavado de la ropa y de todas las telas que se utilizaban de forma de vestimenta o para cubrirnos durante el sueño, como pudieran ser las sábanas o las cobijas, pues prácticamente los únicos momentos en que llegaban a lavar es cuando estaban francamente sucias. Se utilizaba una limpieza prácticamente con una lejía, es decir, una mezcla de cenizas y de orina. Como ustedes podrán comprender, podrían imaginar pues la gran cantidad de bacterias y de productos tóxicos que se llegaban a acumular, lo cual producía pues una gran cantidad de enfermedades, así como también pues de malos olores. Todas estas condiciones lo que provocó fue que al momento de tener
pues una gran cantidad de basura y desechos tóxicos en el ambiente, una pobre cantidad de medidas de higiene, pues empezaron a haber epidemias muy importantes, sobre todo en Europa, como pudo haber sido la de la peste negra o bubónica. Ahora sabemos que esta peste negra pues es transmitida por una bacteria que acarrea la pulga y se pues utiliza de huésped a las ratas y todos los roedores que se encuentran pues, en la ciudad. Es por esto que, por ejemplo, esta peste bubónica se formaban pues, erupciones importantes en toda la piel y que, pues, desafortunadamente en ese entonces realmente se desconocía la forma o el medio de contagio. En ese entonces lo que se creía es que la peste se transmitía a través de la teoría miasmática. Los miasmas eran esos olores que emitían la basura o las aguas negras y que al momento de inhalarlas o respirarlas eran las causantes de que se transmitieran las enfermedades. Entonces, bueno, pues existía esta teoría y por consiguiente, pues en esos años, los doctores que estaban encargados de atender a estos pacientes utilizaban este tipo de uniformes donde consistían de máscaras con una prolongación importante de la nariz a manera de pico de pájaro, y esto era con el objetivo de evitar que estos miasmas, estos olores que emitían pues los lugares donde se pensaba que era el agente causal de que transmitía esta peste, pues se entraran a las fosas nasales y que pudieran contagiar a las personas, así como también, bueno, pues estas batas negras con las que se envolvían para evitar el contagio. En ese entonces, estos médicos gozaban de una situación económica muy cómoda porque pues no muchos doctores pues estaban dispuestos a correr este riesgo para atender a estos pacientes y además implicaba una gran cantidad de sacrificios, pues tenían que vivir totalmente separados de la población junto con su familia y estaban destinados a atender estrictamente pacientes con y no con otro tipo de enfermedades por el riesgo que existía al momento de pues, contagiar a otros pacientes. Pero, ¿qué fue acerca de los jabones y de los detergentes? Bueno, pues el jabón como tal lo conocemos prácticamente ya de forma comercial a inicios del siglo pasado, principios de los 1900, donde, bueno, pues es bien sabido que pues se empezó a utilizar de forma importante para prevenir infecciones y enfermedades. Sabemos y hay reportes también de que los romanos y los griegos lo utilizaban una mezcla de cenizas con grasa de animales con la finalidad de poder limpiar pues las ropas, la vestimenta o pues inclusive el cuerpo de las personas. Sin embargo, pues nunca se identificó la importancia o se estableció la importancia de esa correlación que existe entre la eliminación de estos gérmenes con el control de las enfermedades. Y fue quizás hasta pues inicios también del siglo XX, donde pues en Alemania pues se inventa el detergente, que pues es simplemente una forma química de establecer este jabón con la finalidad de poder limpiar pues todos los uniformes de los soldados en la guerra, así como también pues las ropas de uso diario, y así de esta manera pues prevenir el contagio de las enfermedades. ¿Qué pasó con los baños? Los baños y las regaderas, bueno, pues al momento de que se empieza a tener acceso a esta agua, pues se empiezan a hacer espacios dentro de las casas habitación con la finalidad de colocar tinas de baño de uso diario, y que bueno, pues fue el doctor Nipp en Alemania quien inventa la primera regadera, como la podemos ver aquí en la imagen, que es la que permite pues establecer, digamos, la regadera moderna con la finalidad de poder tomar un baño diario y prevenir estas enfermedades. Ahora bien, ¿qué sucede con el WC y el papel de baño? Bueno, dirían muchos de ustedes, estas letrinas son muy conocidas y se llevan utilizando por siglos. Y hay reportes, por ejemplo, que en la antigua Roma o Grecia, pues existían estas letrinas para su uso común y que, bueno, generalmente estaban destinadas pues a la nobleza, y que pues la gran mayoría de las personas en las poblaciones y en las ciudades pues lo hacían pues de forma abierta.
Bueno, pues existen reportes, tanto en China o en otras civilizaciones muy importantes, que estas letrinas existían, ya sea de forma comunal, y que, bueno, pues el papel de baño pues no existía tampoco, y utilizaban pues, simplemente una esponja que compartían con la finalidad de poder mantener la higiene después de pues haber realizado sus necesidades. Esto ustedes imaginarán ocasionaba una gran cantidad de problemas, no solamente en la vía pública, sino que también si se colocaban pues en las casas habitación, pues tenían unos problemas importantes, pues tanto, no nada más de olores, sino también pues de infecciones importantes y de enfermedades que se podían llegar a presentar. ¿Quién fue el que inventó el WC? Es las iniciales prácticamente en inglés significan water closet, que es un closet de agua, y pues fue inventado por Alexander Cummings en 1775 en el Reino Unido, en Inglaterra, y que bueno, pues esto es un gran paso para empezar a controlar pues los malos olores y las infecciones que se provocaban en las casas. Establece pues prácticamente un recipiente, una pequeña cubeta donde va conectada una tubería y va literalmente a la parte externa de la casa, pero él lo que inventa es esta válvula con trampa en S, y esta es la famosa trampa que todavía la vemos en todos los WCs de nuestros días, que es lo que evita que estos olores y pues, residuos y heces fecales pues se emanen de regreso y prevengan algún tipo de enfermedad. Sin embargo, bueno, pues esto también paralelamente, conjuntamente con este desarrollo o este invento del baño, que se empiezan a establecer en todas las casas de habitación. Bueno, pues en Filadelfia, esta persona, este señor Joseph Galletti, con la finalidad de evitar el uso de estas esponjas que se utilizaban por todas las personas que la utilizaban en los baños, bueno, estableció el papel, que es lo que se conoce hoy en día como el papel de baño. Fue tan exitoso este papel que pues en muy pocos años se convirtió en un artículo de necesidad en los Estados Unidos importante, y bueno, pues con las consecuencias de haber obtenido un gran negocio muy redituable al momento de la elaboración de este elemento básico de higiene personal. Pero bueno, ¿en qué año se establecen los primeros baños públicos en el mundo? Bueno, pues esto fue prácticamente en la Feria Mundial de 1851 en Londres. Y bueno, en ese entonces era un eufemismo dentro de la nobleza y la aristocracia inglesa, así como la del resto de Europa, donde pues se hablaba acerca de pagar un penny con la finalidad de ir al baño público y pagar una toalla, y se les otorgaba una toalla, un peine y un baño limpio para poder hacer de sus necesidades. Fue tal el éxito de estos baños públicos que se establece en 1875 dentro del Reino Unido que debe de existir estos baños con la finalidad de evitar que las gentes lo hagan en la vía pública, y prohibía a las personas hacerlo y hacer uso específico de estos baños. Sin embargo, como ustedes se podrán imaginar, pues todo esto requería de un drenaje, una forma de manejar estas aguas negras. Porque, pues así bien es cierto que mejoró las condiciones de higiene de pues, las casas habitación y de la gran cantidad de personas que las habitaban en las ciudades, al momento de prohibir a la gente hacer sus necesidades en las vías públicas, ocasionó que estas tuberías que estaban conectadas a las casas y pues las tuberías, bueno, pues esto aflorara a la vía pública, y principalmente, bueno, pues esto ocasionó problemas importantes también en Inglaterra, como es la bien conocida la epidemia de cólera en 1858, donde estamos hablando que murieron una gran cantidad de personas, se habla de aproximadamente 40,000 personas que fallecieron a consecuencia de que pues estas aguas negras que pues salían de todas las casas habitación que se utilizaban en diferentes áreas iban prácticamente al río Támesis. Y fue entonces que, bueno, en esa época era famoso los malos olores que emanaba este río, y que, bueno, se creía que a través de estos miasmas era como se contagiaba, pues también no solamente el cólera, sino también muchas
enfermedades como pudiera ser la peste. Bueno, pues este ingeniero, Joseph William Basaliet, le llevó más de 20 años o 25 años convencer al rey de Inglaterra con respecto a la realeza, al reino de Inglaterra, para convencerlos de hacer un gran proyecto de ingeniería para poder establecer un drenaje de aguas negras en Londres. Y después de 25 años de continuas propuestas, hacer proyectos, hablar con una gran cantidad de personas dentro de la realeza en Inglaterra, por fin convence al rey y a la reina de establecer este proyecto. Y es cuando establece pues, un drenaje profundo de casi 82 millas con vías principales y más de 1,100 millas de vías accesorias, las cuales conectaban prácticamente a todas las casas habitación, y que, bueno, después de haber realizado esta obra, pues disminuyó de forma considerable los episodios de epidemias por cólera o por peste que se presentaban en Londres. Fue tal el éxito de este proyecto de ingeniería en ese entonces que, bueno, fue condecorado con una gran cantidad de reconocimientos en Inglaterra y en Europa, en base a este drenaje profundo que se estableció y que, bueno, todavía aún en esta época, pues se sigue utilizando este mismo dentro de la ciudad de Londres. Dentro de las cosas curiosas y de cultura popular que nos podemos encontrar también es que, bueno, pues como podemos darnos cuenta, es que el manejo de estas aguas negras era difícil hacerlo. Por ejemplo, en ciudades como Veracruz, pues el contar con estos drenajes para poder controlar estas aguas negras, pues era prácticamente imposible. El, 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 una de las cuestiones curiosas o de los datos curiosos con los que me encontré, a reserva de las muchas teorías que existen con respecto al origen de la palabra jarocho, entre ellas se encuentran, por ejemplo, el hecho de que pues, la población negra y los indígenas utilizaban una jara que era la que permitía pues, cortar y trabajar pues la rutina del día para poder sacar su día de trabajo durante esas épocas. Pero también existe otra teoría del origen de la palabra jarocho, del son jarocho, donde, bueno, los jaruches eran personas que en Andalucía eran árabes que se encargaban de recoger todos los residuos de las casas de aguas negras. Estos jaruches, posteriormente, cuando llegó la migración de Andalucía a Veracruz, una de las cosas que pues necesitaban era precisamente alguien que también cargara estas aguas negras y las pudiera transportar fuera de las casas con la finalidad de evitar malos olores, así como también el contagio de muchas enfermedades. Entonces, bueno, pues esta palabra de jaruches, de origen árabe, bueno, pues una de las cosas que estos andaluces empezaron a llamar jaruches o jarochos a las personas en Veracruz que se encargaban de hacer ese trabajo. Entonces, de jaruches fue derivando a jarochos, que bueno, pues estas mismas personas que en el día trabajaban, pues en la tarde, pues se dedicaban a componer esta música junto con pues la población africana de origen negro, así como con los andaluces, para poderse pues entretener durante la noche después de haber un arduo día de trabajo. Entonces, es curioso, nos encontramos con este posible origen. Sé que es debatible y que pudiera ser, pues como toda la cultura popular en muchas ocasiones, pues a través de la tradición oral, pero bueno, pues podemos ver cómo también pues estas medidas sanitarias pueden llegar a afectar de alguna manera pues nuestras formas de hablar y nuestras tradiciones. Finalmente vamos a hablar acerca del cepillo de dientes. Bueno, uno pensaría que el cepillo de dientes es quizás unas cosas innecesarias, pero vamos a darnos cuenta que pues quizás vino también a, a, a causar una medida muy importante de control de una gran cantidad de
enfermedades al momento de utilizarlo. ¿Cuál es el origen de este? Bueno, pues el origen de este pues se data prácticamente de la época de los chinos, de la cultura china, de hace muchos años, donde lo que hacían era tomaban un pedazo de bambú y después incrustaban pues eh, pelo de cerdo, lo cual permitía la limpieza de estos, la dentadura y prevenía una gran cantidad de, pues de infecciones a nivel de la cavidad bucal, de la boca, así como también, bueno, pues de dolores muy serios e importantes que producían una incapacidad muy, muy fuerte. Y diría, bueno, pues qué tanto lo hacían o qué tan importante lo realizaban. Bueno, en ciertas culturas como la china y la japonesa, pues se establecían de forma rutinaria. Estos, como les decía yo, estos son cepillos de dientes muy antiguos que se utilizaban, pues eran prácticamente pequeños pedazos de bambú donde se colocaban pues, pelo de cerdo, o bien pues eran ramas donde las fibras se abrían y se limpiaban con cenizas los dientes con la finalidad de evitar dolores y molestias en la boca. Fue tal el grado y el problema durante pues, la Edad Media y también inclusive en años recientes, donde pues, un dolor de muelas podría causar severos estragos en las personas y que pues la única manera de controlarla en ese entonces pues, era quizás a través de pues pastillas de cocaína como las que se comercializaban de forma común a inicios del siglo XX, donde, bueno, pues uno podía adquirir estas pequeñas pastillas para poder controlar estos dolores tan importantes que se causaban los dolores dentales. Datos interesantes, curiosos de la historia de México. Podemos ver, por ejemplo, cómo el general Porfirio Díaz sufría de dolores severos de las encías y de los dientes. Y quizás dentro de toda la política y dentro de toda la situación nacional en la que se encontraba inmerso el país en ese entonces, el relato de Yves de Limantour, su secretario de Hacienda, es muy, muy duro al momento de que él comenta que el general vino a crear una situación verdaderamente desesperada. Él se encontraba en la cama con la calentura elevadísima, teniendo toda la cabeza hinchada por una terrible infección, privado de alimentos y sin poder hablar más que por monosílabos. Quedó de hecho inhabilitado durante muchos días para seguir atendiendo los apremiantes asuntos del momento. Se cuenta que en ese entonces un médico americano, un dentista americano, al momento de que el general Porfirio Díaz mostró mucha molestia en un diente, el dentista intentó extraer esta pieza sin éxito. Y esto ocasionó una infección tan severa en su dentadura que quizás pudo haber sido también pues, uno de los momentos donde decidió prácticamente querer ser atendido en Francia, independientemente de todos los problemas que se tenían en ese momento en el país y que, bueno, exigía a todo el mundo su renuncia. Entonces, bueno, pues este tipo de dolores pues vienen acompañados también en la historia que pues nos demuestran que pues de alguna forma también es muy importante el atender este tipo de problemas dentales y contar con esta medida de higiene que es tan sencilla y fácil de realizar. Ahora, no nada más en México esto ha sucedido. Esto también sucedió en los Estados Unidos. Quizás para ustedes esta persona resulte familiar. Es George Washington, quien aparece en el billete de $1. Y George Washington, uno de los problemas que tenía eran afecciones dentales severas. Nosotros vemos esta pintura elaborada en esa época de su persona, nos podremos dar cuenta que pues tiene una inflamación severa en la mejilla del lado izquierdo y que bueno, pues no denostaba más que las infecciones que él presentaba de forma importante y que a pesar de esto, bueno, pues una de las cosas que sucedían se encontraba en el frente de batalla. Fueron tan severos sus problemas dentales que, bueno, tenía comunicación continua con su dentista, el cual se encargaba de mandarle estos instrumentos para poder limpiar sus dientes, así como también elaborarle su dentadura. Estas dentaduras fueron las primeras que se realizaban, donde pues eran elaboradas a partir de dientes de esclavos, los cuales se incrustaban en pues las cerraduras para poder después
hacer que la persona las pudiera utilizar. Como ustedes se podrán imaginar, difícilmente ajustaban, más aún si pues muy pocas ocasiones visitaban al dentista en esa época, por lo que pues, la comunicación era continua entre ellos, sobre todo pues, con personas que tenían dinero. Tal es la historia que, pues, dentro de los Estados Unidos, estos eventos de la mala dentadura de George Washington, pues estableció quizás uno de los puntos de inflexión en haber podido derrotar a los ingleses en la famosa batalla de Yorktown. Cuenta la historia que George Washington, al momento de padecer severos dolores dentales, pues tenía una comunicación directa a través del correo con su dentista, donde expresaba las molestias que tenía y de los ajustes que se tenían que hacer en su dentadura con la finalidad de poderla utilizar. Entonces, una de estas cartas fue interceptada por los ingleses y al momento de que el general de inglés lo pudo leer, pues pensó que George Washington iba a ir a Nueva York a atenderse en lugar de mantenerse cerca de Yorktown. Cosa que al final, por alguna razón, George Washington ya no pudo asistir y que, bueno, pues eso, al momento de que los ingleses se hayan desplegado hacia el lado contrario, pues favoreció de alguna forma en la batalla a los estadounidenses para poder lograr y conseguir su independencia. Pero ¿quién fue la primera persona que estableció este cepillo de dientes de forma comercial? Ya vimos que prácticamente su uso era mínimo o nulo, prácticamente nulo dentro de las medidas de higiene o sanitarias que se utilizaban pues, durante prácticamente todo el siglo XIX y parte del XX, y no fue hasta prácticamente, a pesar de que fue el invento registrado por William Addis en 1780, donde utilizaban, vuelvo a repetir, pelo de cerdo, y ya sea un bambú o un pedazo de hueso de cerdo donde se incrustaba pues estos filamentos para poder limpiar los dientes. No fue prácticamente hasta inicios del siglo XX donde se utilizaron las cerdas de nylon para poder utilizar este cepillo de dientes y comercializarlo pues en toda la población. Sin embargo, pues este cepillo de dientes pues no tuvo una bienvenida muy abierta en la comunidad. Realmente no se pensaba que el limpiar los dientes iba a favorecer el hecho de que posiblemente podía evitarse que se generara alguna infección dentro de la cavidad bucal. Y fue así, por ejemplo, como en la Primera Guerra Mundial, durante la famosa Guerra de las Trincheras, una gran cantidad de soldados se vieran incapacitados de ir al frente de batalla por las mismas infecciones dentales que se presentaban. Esta es una fotografía de soldados de la Primera Guerra Mundial y podemos ver el deterioro tan importante y tan significativo que se tenía en la dentadura y que además ocasionaba pues una gran cantidad de discapacidad en los soldados al momento de enviarlos a la guerra, lo cual pues a los generales pues esto les ocasionaba problemas, porque si bien es cierto, no les impedía pelear, pues sí los impedía concentrarse pues en el frente de batalla al momento de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como el ejército estadounidense prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial lo implementa como un accesorio de uso obligatorio dentro de los soldados que acudieron a esta guerra con la finalidad de evitar problemas dentales que pudieran llegar a causar algún problema durante las batallas. Este uso del cepillo de dientes empezó a ser cada vez más común, era parte de los hábitos que se adquirieron durante la guerra y que, bueno, pues la misma Armada, al momento de darse cuenta de los beneficios que tenía el uso de este cepillo dental para prevenir una gran cantidad de infecciones dentales, así como de otras enfermedades, empezó a tomarlo como una medida pública básica y fundamental dentro de las escuelas primarias para poder inculcar estos hábitos desde entonces. Hay una historia muy curiosa para finalizar, donde, bueno, pues
para los que gustan de la historia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el gran general Hideki Tojo en 1946 fue capturado, fue uno de los generales que, bueno, cometieron una gran cantidad de muertes y de genocidios dentro de la población asiática, entre los coreanos y los chinos, y que, bueno, pues era un general extremadamente rígido y muy disciplinado. Y se cuenta la historia que una vez que los americanos lo capturaron, ya estando en la cárcel, el general se encontraba retorciéndose de su dolor y mandaron llamar a un dentista americano, Jack Mallory, que pues al momento de darse cuenta de la infección dental que tenía en todos los dientes, pues procedió a extraerlos. Y que además, pues una de las cosas que él solicitó dentro de las pues, peticiones últimas pues de ser juzgado era que como general él merecía tener una dentadura postiza. El dentista, estando consciente de la gran cantidad de muertes que había causado, así como también pues, la invasión a Pearl Harbor que había cometido el pueblo japonés en contra de los estadounidenses, una forma de pues, no poderse negar a elaborar una dentadura postiza para el general, pues, lo que hizo fue colocar en código Morse pues las palabras recuerda Pearl Harbor con la finalidad de que, bueno, pues siempre recordara pues este evento que marcó la historia y que, bueno, desencadenó que pues Estados Unidos para declarar la guerra en contra pues de los países del eje. Tristemente después, bueno, pues el general falleció y bueno, pues esa dentadura se volvió famosa con pues, la letanía de recuerda Pearl. Como les decía yo, bueno, pues prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, el cepillo de dientes se instauró en todas las escuelas a nivel de todo Estados Unidos, pues se dieron cuenta de los grandes beneficios que traía pues, realizar una adecuada higiene bucal todos los días con la finalidad de prevenir enfermedades. Estamos viviendo una época donde pues vivimos ya en el año 2020 de una gran cantidad de avances tecnológicos, de grandes descubrimientos, de presenciar eventos que quizás nunca antes pudimos haber imaginado. Sin embargo, también han pasado ya más de 100, 120 años de que se describieron pues una gran cantidad de utensilios o de hábitos, como pudiera ser el lavado de manos, las vacunas o inclusive el mismo uso del cubrebocas. Y sin embargo, después de tanto tiempo, podemos ver todavía aún políticos o una gran cantidad de personas pensando que el COVID no existe, pensando que quizás el uso del cubrebocas no es necesario y que después de haber revisado la historia, no nos quedaría más que decir que la historia se repite. Ese es uno de los errores grandes de la historia, como decía Charles Darwin, o bien, como dice esta frase célebre de Neil deGrasse Tyson, lo bueno de la ciencia es que es cierto, creas o no en ella. Quiero agradecerles estos minutos por haberlos compartido con ustedes en esta tertulia. Muy buenas noches.